Buenos días, el día de hoy hablaremos de Monterrey, ciudad de las montañas, donde es tradición comer cabrito, centro industrial y por supuesto es donde se encuentra San Pedro, municipio considerado como el área con mayor riqueza y calidad de vida en México, así como también la más rica de América Latina. Todo esto suena muy padre, ¿cierto? Bien, esta es solo una cara de Monterrey. Así es como la mayoría de los turistas describen Monterrey, pero la realidad es distinta. La realidad es que la capital regia se distingue por la discriminación principalmente a indígenas, personas procedentes de otros lugares y a los homosexuales. La ciudad de Monterrey ocupa el primer lugar en intolerancia a indígenas y contra personas homosexuales. Reveló esto el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Bonfil Batalla plantea una situación que se vive aquí en México en donde identifica las desigualdades que existen, y esto debido a los conceptos estereotipados que se llegan a crear entre las personas. Un aspecto que podemos identificar de aquí de Monterrey es que es muy clasista, y esto lo podemos llegar a notar en que las personas te tratan dependiendo de tu apariencia o de tu clase social, lo que demuestra que existe esa discriminación entre individuos de la misma cultura. Esto lo podemos relacionar con lo que los autores Espinosa y Sunza se refieren al rechazo al otro, ya que se demuestran las desigualdades entre las clases sociales. Muchas veces esa discriminación influye en los proyectos o en las oportunidades que tiene la persona que está siendo discriminada. Como menciona Fidel Tubino, la interculturalidad no es un concepto, es una manera de comportarse, no es una categoría teórica, es una propuesta ética, más que una idea, es una actitud, una manera de ser necesaria en un mundo paradójicamente cada vez más interconectado tecnológicamente y al mismo tiempo más incomunicado interculturalmente. Hay un programa educativo aquí en el estado de Nuevo León que es la interculturalización de la escuela como una expresión de la reforma política del Estado y el racismo como un factor para el desplazamiento de las lenguas indígenas y la descaracterización étnica en contextos urbanos. Es innegable la discriminación y el racismo que experimentan las personas de origen indígena aquí en Monterrey, pues esto constituye a una barrera casi infranqueable para su ascenso social. Es decir, que se utiliza el racismo como un instrumento para justificar las diferencias raciales y culturales, ya que son condenados a una desigualdad y exclusión social y cultural. Se puede decir que actualmente seguimos viviendo esta discriminación, no solamente hacia las personas, como ya lo mencioné anteriormente, de origen indígena, sino en general. Hay muchos tipos de discriminación que pasan aquí dentro de Monterrey, ya sea por tu clase social, cómo te vistas, cómo hables, cómo te desenvuelvas. Influyen muchos aspectos por el cual puedes ser discriminado, ya sea al utilizar un término para referirte a otra persona, ya estás discriminando a alguien. Y es verdad que como dicen que un regio se destaca más por ser clasista y por discriminar constantemente al otro. Un ejemplo de esto sería una frase que es muy escuchada: son flojos y vienen a estirar la mano, referente a las personas que no son de aquí y que vienen en busca de trabajo, ya que tenemos muy marcados esos roles de hacer valer menos a las personas por el simple hecho de ser diferentes. Por otro lado, relacionándolo con el tema de la identidad regiomontana, es verdad que muchas de las veces nos creamos una identidad que no es propia de nosotros, ya que influye mucho el entorno en el que nos desarrollemos, en este caso como lo es aquí en Monterrey. Depende a qué grupo quieras pertenecer o del cual te identifiques o quieras que te reconozcan, ya sea por tus costumbres, tus tradiciones, la religión, actividades físicas como el fútbol. Y a lo que me refiero y quiero entender es que hay muchas variables para poder formar tu identidad regiomontana, de qué aspecto te caracterice. Y dentro de esto, de nuestra formación, de esta identidad que adoptamos, se sigue presentando la discriminación. Todos estos aspectos como el racismo y el clasismo se siguen viviendo actualmente y es algo que se puede cambiar. Como dicen, el cambio empieza desde uno mismo. Tú puedes hacer el cambio.
y deberíamos primeramente tomar conciencia y aceptar esta situación discriminativa, pensar 2 veces en la manera en la que vamos a tratar al otro, cómo nos referimos hacia ellos y romper con todos esos estereotipos. Y deberíamos de reflexionar y pensar 2 veces en utilizar, no sé, un adjetivo para referirnos a una persona. Y sí, como se diría, pensar 2 veces antes de actuar, porque pues podemos concluir en que Monterrey lamentablemente se distingue porque hay mucha discriminación, como ya lo habíamos mencionado antes, y es algo que debemos de cambiar. Debemos de formar una buena identidad que dé un buen ejemplo y tratar de construir una mejor sociedad en la que haya más respeto, más igualdad y dejar de crear esos estereotipos que pues simplemente dañan a las demás personas. Bien, podemos ver que Monterrey no es tan perfecto como lo cuentan, ni solamente está conformado por San Pedro, ni mucho menos Fundidora, sino hay que ver un poco más allá de la otra parte de Monterrey, hay que ver por los otros municipios, que a lo mejor muchas de las veces da pena decir que estos están aquí, ya sea porque en algunos son peligrosos, otros son un poco más pobres, un poco humildes, que parecen un rancho, o porque es peligroso, o porque allá viven puros narcos. Hay que sentirnos orgullosos de donde somos y tenemos que dejar de creernos personas que no somos o querer aparentar que somos de una clase social alta y a lo mejor es totalmente contraria a la que contamos, ya que se da que nosotros queremos aparentar que somos de dinero, que nos damos la vida de lujos, pero realmente no es así. Hay que dejar de creernos personas que no y hay que tener que aceptar lo que realmente somos, de dónde venimos, de dónde somos. Hay que aceptar que Monterrey es así, dejar de decir que solamente Monterrey lo representa San Pedro y hay que dejar de sentirnos superiores a las demás personas de fuera. Nosotros no somos más ni menos, todos somos iguales, todos somos de México. Hay que dejar de criticar a los que vienen de San Luis, a los que vienen de Zacatecas, porque no porque vivamos en Monterrey, en una ciudad que tenga a lo mejor un potencial económico un poco más alto que los demás, no quiere decir que nosotros somos superiores a todas las personas de fuera, porque no es así. Como se comentó hace un momento, hay que empezar a hacer un cambio, a aceptar a todos por igual, porque todos somos personas, todos valemos lo mismo, no importa si la persona tiene otro color de piel, si la persona es indígena, si la persona tiene otras preferencias sexuales, todos somos iguales, todos somos personas, todos somos ciudadanos. Y así debemos de formar nosotros esa unión en la que nos apoyemos los unos a los otros, sin que nos importe el estado económico ni mucho menos las apariencias de los demás, que esto es un factor muy importante y que creo que todos debemos de aplicar esto en nuestra vida diaria. Y así para lograr ese gran cambio y empezar a ser más tolerantes con todos, porque todos somos humanos, todos tenemos sentimientos y sin importar cómo nos veamos, debemos de ser buenos con todos. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que esto haya sido de su agrado y gracias por su atención.